Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy en la zona de amortiguamiento del Parque Regional Galilea, en un lugar que se llama el Centro Verde del Último Bosque, ubicado entre Melgar e Icononso. Acá estamos contemplando un hermoso atardecer en compañía de Camilo Izaza, que es nuestro conversador del día de hoy sobre la biodiversidad, sobre la fauna y sobre la importancia de garantizar la conectividad biológica entre esto que hemos denominado nosotros el último bosque, y es la conectividad entre los Andes con el Amazonas y los ríos voladores. Camilo, buenas tardes. Coméntanos un poco de tu trabajo, de tu profesión, de lo que haces allí como coordinador del Bioparque de Cafán. William, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar acá con ustedes, tratando de apoyar un poco, un granito de arena para ese proyecto tan ambicioso y tan importante que es el último bosque, realmente. Y bueno, Camilo Izaza es médico veterinario, yo soy médico veterinario con una especialización en gerencia ambiental y trabajo hace más de 10 años ahí en la Caja de Compensación Familiar en el centro vacacional Cafán Melgar, coordinando todo lo que es el bioparque, que es una unidad súper importante de la Caja, en donde pues tiene muchos objetivos, y dentro de esos objetivos ambientales está la protección de la biodiversidad, tanto in situ como ex situ. Estos animales que tenemos allí pues son incautados de una cadena de tráfico lo más de lamentable, y las entidades gubernamentales y las entidades que tienen el trabajo de incautar estos animales pues determinan en dónde pueden tener una segunda oportunidad de vida viable, y pues allí tenemos más de 400 animales en donde nos enfocamos en el bienestar, en estándares de bienestar para darles esa segunda oportunidad de vida. Dentro de ese objetivo que es cuidar estos animalitos que salen del medio y no pueden regresar, pues está enfocado también en la parte educativa. Creo que es el objetivo más fuerte que tiene el centro vacacional con su bioparque, que es educar a todos nuestros visitantes a que no se llegue a cometer el tráfico de fauna. Hay que proteger a estos animales, hay que proteger su hábitat, hay que reciclar, y bueno, todo este tema ambiental es muy fuerte, enfocarlo a nuestros más de 700.000 visitantes que tenemos al año. Camilo, tocaste algo muy chévere ahí, y es cómo el bioparque tiene un papel fundamental en la protección de la fauna silvestre. Estamos aquí pues en la zona de amortiguamiento del Parque Regional Galilea. Los bosques circundantes a Cafán corresponden a una zona de conectividad biológica entre el Parque Regional Galilea y Melgar. Melgar tiene más de 18.000 hectáreas de bosque, que son como un soporte de alguna manera de los diferentes animales, aves, mamíferos y más que transitan estos bosques desde Galilea hasta acá. Cuéntanos un poquito más de la fauna que han ustedes identificado alrededor del bioparque, claro, y sí, cómo funciona. Pues mira que digamos que nosotros como entes de generación de información científica y eso, entonces hemos instalado cámaras trampa, hemos hecho muchas jornadas, llevamos ya más de 10 años allí, instaurado programas para identificación de especies dentro del perímetro de toda la zona que involucra el centro vacacional y pues toda la parte de Melgar, apoyados también con la alcaldía, Cortolima y otros entes. Y hemos identificado muchas, digamos, de las especies en las jornadas del Global Big Day. Nosotros hemos encontrado y registrado más de 120 especies diferentes en esta zona. Mucha gente, y esta información es muy valiosa porque la gente anteriormente no tenía la información, entonces no sabía qué es lo que tocaba proteger. Algunos decían, sí, vamos a proteger, pero ¿qué vamos a proteger? Entonces, ya cuando tenemos y levantamos esa información de la presencia de diferentes especies que tenemos, no solamente aves, sino también mamíferos, tenemos hasta procesos de identificación de individuos arbóreos, todo lo que es vegetación también hay que protegerlo, precisamente para proteger, porque esto es toda una cadena. Entonces, si nos encargamos y hemos hecho, y todos los días estamos trabajando en eso, todos los años estamos montando programas de censo o identificación de huellas, con los programas de avistamiento de aves,
Igualmente vamos registrando las diferentes especies que hemos encontrado en toda esa región y hemos encontrado muchas sorpresas que de pronto en algunos libros no estaban. Entonces nos estamos dando cuenta que algunas de estas especies están migrando desde el bosque o desde las zonas intervenidas hacia estas zonas que están medianamente protegidas. Mira que nombraste dos cosas que me parecen muy interesantes y que sería chévere para las personas que nos ven y nos escuchan también sobre este evento internacional que es el Global Big Day. Sería chévere que pudieras contar un poco de qué trata para que las personas puedan entender. Claro que sí, es una jornada mundial a nivel mundial en donde salen todas las personas que son apasionadas al aviturismo y hay muchas plataformas. Hay una plataforma que uno registra los animales que va encontrando en las caminatas. Entonces se celebra en el mes, creo que está en el mes de mayo, y se sale a avistamiento de aves durante unas jornadas muy largas y se van registrando las especies que se van viendo. Esas especies registradas van a un data gigante y asimismo van a dar unos resultados al final de la jornada de cuál es el país con mayor biodiversidad de aves. En los últimos 4 o 5 años hemos quedado nosotros, Colombia, en primera instancia, detrás de Perú y Brasil. Vienen detrás Perú y Brasil. Entonces nosotros, como el país con mayor biodiversidad de aves, debemos trabajar precisamente para proteger estas diferentes especies y cómo más que protegiendo su hábitat, siendo que esa es la amenaza mayor que hay para acabar con cualquier especie, es acabar el hábitat. Claro, mira que aquí pues hago un paréntesis que me parece muy, muy oportuno también y es nosotros hemos empezado como a ver cómo involucrar a las comunidades y a las personas en la sensibilización de este último ecosistema que une los Andes con el Amazonas en Colombia, que representa un desafío muy grande y es la conectividad del ciclo del agua, ¿sí? Y allí, en este espacio de sensibilizar a cada una de las personas que vienen y comparten con nosotros, tanto desde la institucionalidad como las comunidades, pues tenemos 2 eventos alrededor de las aves y es el primer festival de aves del último bosque. Y el objetivo de este primer festival es poder moverlo en los diferentes parques que conforman el último bosque, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer aquí en el Regional Galilea, pero tenemos también el Parque Nacional Sumapaz, el Páramo de Oceras, el Cordillera de los Picachos que queda en San Vicente del Caguán, el Tinigua, la Macarena y el Chiribiquete. Y en este festival que va a ser el 21, 22 y 23 de marzo, que además es una fecha importante para nosotros porque es el Día Internacional de los Bosques, pues vamos a tener varias experiencias muy agradables y la idea es como invitar más y ver también cómo hacerlo. Previo a eso tenemos como un seminario taller que es el 22 de febrero, que es para identificar como las personas locales que quieran soportar y volverse guías. Y allí sería muy chévere poder articular esto con el bioparque y contar como esta experiencia también. Claro que sí. Hay una cosa que tú nombraste que para nosotros es una gran preocupación y es la desconectividad, ¿sí? Y es la pérdida de los ecosistemas. Tú nombrabas de algo que se está generando y es, pues hay varios fenómenos asociados a eso y es el movimiento de las especies en los diferentes pisos térmicos, ¿sí? Total. Y ahora pues uno percibe diferentes mamíferos aquí. Por ejemplo, acá estamos en los 1400, entre los 1400 y los 1700 en esta zona y hay registros de danza de páramo. Entonces representa que hay un movimiento de las especies. Total. No sabemos si es por el calentamiento global, por todo el incremento de la deforestación que ha pasado, que los presiona a moverse a buscar Total. otros lugares donde haya más. Pero dentro de esos nuevos descubrimientos que tú nombras por estos problemas, ¿cómo crees tú que se deba hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, es un trabajo inmenso, es un trabajo bastante complejo, que yo creo que esto no lo sacan un pequeño grupo de personas, eso lo saca una comunidad, un país, un planeta entero. Entonces, si no tratamos de hablar el mismo idioma, no lo vamos a lograr. Por eso es muy importante el trabajo que tú realizas con comunidades, con instituciones ya sea privados o gubernamentales, porque hay que involucrar en sí toda la sociedad. De nada sirve que trabajemos solo desde los animales, la protección, el bienestar de los animales,
no de nada sirve que solo trabajemos muy aparte el tema legal, de establecer políticas y temas legales mucho más fuertes, de castigo más fuertes para los que cometen esos delitos ambientales. Y de nada sirve trabajar con la comunidad explicándole si hay hambre todavía, si no hay justicia social. Entonces hay que trabajarlo desde todos los dos puntos, y por eso es muy bonito el trabajo que se desempeña desde el último bosque, porque está buscando eso, trabajar con la sociedad, con el campesino, se van a la parte urbana, que muchas veces la parte urbana se dejaba de lado en estos trabajos, pero allí es donde se trafica también los animales, allá es donde se terminan comprando las maderas ilegales, allá es donde la gente no comprende el impacto ambiental y el daño que se le está haciendo al planeta Tierra. Entonces yo pienso que hay que abarcar todos estos frentes, de la parte social, la parte investigativa, obviamente, y pues trabajo en eso hace muchos años, y esa información debe ser traspolada a informarla, digerible a la comunidad en general, para decirles, hey, esto está pasando y debemos trabajar de esa manera. La parte política es un poco más compleja de penetrar, pero también ha llegado gente con muy buenas intenciones y que quieren abrir la mente hacia eso. Entonces creo que hay que seguir disparando desde todos los niveles para poder seguir aportando a disminuir ese impacto que hay ahí. Mira que habíamos hecho una reflexión sobre el modelo de pensamiento. Digamos que estableciste diferentes capas, desde lo administrativo, desde lo político, desde lo comunitario, desde la técnica y la investigación, pero al final se vuelve como una forma en cual las comunidades y las instituciones perciben el entorno, en este caso la naturaleza. Y a veces hay muchas formas para referirse a la naturaleza, como la agricultura, lo rural, ¿sí? Y todos son sinónimos de lo mismo. Sí, sí, así es. Ahora que nosotros participábamos en la COP y las comunidades indígenas estaban presentes en diferentes escenarios, siempre resaltaban, es que los seres humanos no son ajenos a la naturaleza, somos parte de la misma. Total. Y uno de los problemas que se ha generado en este último siglo es el modelo de pensamiento de que los humanos no son parte, y siempre está viendo la naturaleza como alejada de eso. Y eso genera una limitación muy grande en términos de cómo establecer un nuevo modelo de pensamiento. Y yo te quiero contar algo que creo que es el asunto, y que tú lo nombraste, y es la educación. Y la educación tiene que ver no solamente con la sensibilización frente a los problemas ambientales que enfrentamos, sino en las acciones concretas de las comunidades para frenarlos. Y nosotros entendimos que los niños son la oportunidad a través de la educación, pero resulta que hay un dilema muy interesante, y es que siempre, generación tras generación, dice que los niños son el futuro. Y yo te contaba la semana pasada de cómo nunca les han dicho a los niños cómo será el futuro. Es cierto. Entonces, ahora que este modelo de pensamiento ha llevado a la planificación, al uso de la tierra, a establecer una serie de modelos, las personas que toman las decisiones frente al territorio son personas que ya vieron más de la mitad de su vida y están tomando decisiones desactualizadas para un mundo que requiere otro tipo de cosas. Entonces, vincular a los niños dentro de entender la naturaleza desde todos los enfoques, no solamente desde la conservación, sino desde la subsistencia misma, los medios de vida, es algo que nosotros venimos trabajando con las escuelas, y esto ha sido algo muy bonito y muy poderoso, que permite conectar eso que tú dices, ¿sí? Cómo un niño de 6 años les llega con un mensaje al papá y le dice, yo quiero que el bosque vuelva. Claro, total. Total, además que la población infante tiene una posibilidad inmensa de absorber información. Entonces, si tú al niño le dices que tirarle la piedra a una iguana está mal, él lo va a aceptar así. No se va a preguntar el por qué ni por qué está mal. Simplemente me lo dijo un adulto, me lo dijo mi papá, y lo absorbe de la mejor manera. Entonces, si enfocamos la educación, la nueva educación que se le debe dar a nuestros hijos, a la nueva y la futura generación, enfocada hacia eso, a valores ambientales, a
a realizar, porque sí necesitamos de la naturaleza como tal para seguir subsistiendo, para tener agua, para tener alimento, pero hacerlo responsablemente y que se puede hacer porque ya está investigado cómo se deben hacer las cosas. Anteriormente eso no lo hacían y creo que he estado precisamente en mi época laboral y de investigación, he estado con generaciones muy arraigadas a culturas donde dice, veo una serpiente y hay que matarla sí o sí sin importar lo que pueda representar esa serpiente para el equilibrio ecosistémico, como a las de ahora que tú ves a mis hijos y decían, mire, eso es un barranquero, identifica especies, respeta especies, en la misma casa trabajan el tema de reciclaje, están muy enfocados al tema ambiental y creo que se puede, y estoy totalmente seguro que la generación de hoy en día, si seguimos aportando de esa manera, va a ser de esa gente que va a pensar, tenemos que mejorar y evitar todo ese impacto ambiental que necesitamos disminuirlo como sea. Yo quiero preguntarte sobre el papel del bioparque, lo que hacen allí y la conectividad biológica, ¿sí? Hay un desafío que nosotros pues hemos manifestado en diferentes escenarios y es que al desaparecer la conectividad entre los Andes y el Amazonas, pues tiene un impacto en la conectividad de la biología, pero también del ciclo del agua. Esta cordillera oriental que sustenta pues todos estos páramos, el Chingaza, el Sumapaz, Oceras y toda esta estructura hidrológica que hay, pues está en crisis. Bogotá es el primer indicador grave de que esto ya está mal, de que hay que pensarnos en cómo volver a conectar las cosas. Y siento que esta palabra de volver a conectar, de volver a unir, es una palabra muy positiva. Y uno de los retos dentro del mensaje es cómo volver a unir los Andes con el Amazonas. Y quería pues, hacerte esta pregunta sobre la conectividad biológica en ese contexto frente a lo que podría representar esto. ¿Sí? Sí, claro, y lo que te decía al comienzo, que parece una idea supremamente compleja trabajar para eso, pero realmente ese es el sueño y eso es la solución que se podía plantear para el impacto tan fuerte que se está presentando, afectando toda esa zona hidrográfica y de bosque. Si no protegemos nuestros bosques, pues se van a ver afectadas la biodiversidad. Y somos un país megadiverso, que eso nos da la responsabilidad total para trabajar sobre eso. Desde ahí nace todo el objetivo del trabajo real de una institución que trabaja de conservación ex situ de estas diferentes especies. Estos animales que salen realmente siempre salen por temas antropológicos. El hombre saca estas diferentes especies y para no darles eutanasia directamente y perder el animal como tal, pues nosotros les damos esa segunda oportunidad de vida adquiriendo información específica de cada especie, que muchas de estas especies no se conoce nada, ni la nutrición, ni la fisionomía, ni la reproducción, ni nada, y estas instituciones de conservación ex situ tienen esa posibilidad. Entonces nosotros trabajamos en diferentes programas de conservación de varias especies diferentes que tenemos allí, precisamente para adquirir esa información y empezar a decir qué es lo que está pasando con esa misma especie, cómo podemos trabajar en las comunidades, si es cierto que esta especie sería viable para alimentar cierta población vulnerable o realmente es más efectivo otro sistema de producción que les pudiera representar alimentación a las diferentes culturas en las regiones del país. Y lo que te decía de la parte educativa, es el fuerte más grande que tiene el bioparque, son 700.000 personas que van, 700.000 personas que se llevan un concepto de conciencia ambiental, un concepto de respeto por los animales, y pues ese es el granito de arena. Por eso yo te decía que es tan complejo el objetivo que se quiere alcanzar que tenemos que dispararle por todos lados, que es realmente el trabajo fuerte que ustedes realizan. Sí, hay algo que ha sido muy bonito en esto y es permitir generar una identidad en el territorio. Son 24 municipios que están alrededor de los
bosques que garantizan la conectividad, la última conectividad. Y cuando tenemos la oportunidad de compartir con algunas personas en las veredas, dicen cosas como, y entonces la mata de Guado hace parte del último bosque. Entonces, esto genera algo muy poderoso, y es qué comportamientos deben de tener las comunidades, las personas y las instituciones al estar en semejante responsabilidad. La última conexión de bosques andino-amazónicos del país. Y creo que allí hay algo muy poderoso dentro de lo que ustedes hacen en el bioparque, y también una invitación de parte de nosotros, que el bioparque también tiene los bosques del último bosque. Claro que sí. Y la necesidad de poder contarle a los visitantes que no solamente están llegando a un espacio, sino es un espacio que realmente es importante para el país. Enfrentamos una situación muy compleja en la desconexión del ciclo del agua. Yo te decía que la cordillera oriental desde Ecuador hasta Venezuela tiene 900 kilómetros. Hay dos regiones, que es la región de la Orinoquía y de la Amazonía. La región de la Amazonía más o menos tiene 600 kilómetros. Y cada una tiene unas características con sus ecosistemas naturales, pero en el caso de Colombia solamente hay 60 kilómetros de bosque que garantizan la unión entre los Andes y el Amazonas, lo cual representa una pérdida del 90% si lo vemos nada más desde los 600 kilómetros de la Amazonía. Claro. Pero si lo vemos desde los 900 kilómetros, es más del 90% de las conexiones. Es algo grave, y no solamente grave para un país, para nuestras generaciones presentes y futuras, sino realmente representa la vida de la Amazonía. 87 ríos nacen allí, en la cordillera oriental, que alimentan, bueno, pues lo que ven acá, parte de la cuenca del Magdalena, el Sumapaz aquí, y por el otro lado, pues la cuenca del Orinoco y del Amazonas. Y esto es un llamado no solamente a la acción de los colombianos y colombianas, sino también de toda la región, para poder pensarnos en cómo recuperar el vínculo con la naturaleza, con los bosques, y entender que somos parte, pues, de ese sistema. Camilo, ahí siempre me gusta hacer la pregunta de qué significa para ti el último bosque. Sí. Sí. Bueno, William, realmente el último bosque, que apenas tú te presentaste y me contaste todo el proyecto, uno queda sorprendido de todo el trabajo que deseas hacer y que están trabajando ya desde hace varios años. Y realmente se torna como el último bosque. Puede ser algo dramático el nombre, pero realmente es lo que tú me comentabas de la realidad. Cuando se fragmenta el hábitat de un animal, se va perdiendo esa especie, definitivamente. Y ese es el impacto y la amenaza más fuerte que puede hacer que puede generar el ser humano en las diferentes especies y en toda la biodiversidad. Entonces, al hacer el estudio y toda la investigación que ustedes han realizado, en donde estaba el último, o está todavía presente el último gran bosque, que se ha venido deteriorando y que todavía tenemos la posibilidad de trabajar para que eso no se extinga y poder volverlo a formar, o sí, manteniendo, digamos, un cuidado de esto, y que esto se convierta de nuevo en el corredor biológico de diferentes especies, que es lo que realmente nosotros al final estamos buscando como médicos veterinarios, como profesionales del medio, que nuestras especies estén libres en su hábitat natural. Entonces ese es el gran bosque, ese es el último bosque, ese gran trabajo ambicioso que se debe buscar y que tiene una gran importancia para salvar realmente al planeta Tierra como tal. Estamos hablando de la Amazonía. Pues mira que tú has hecho una descripción, pues, muy interesante del reto, ¿no? Que representan un reto absoluto, poder contar esta historia, y todo el trabajo que hemos venido haciendo en estos años. En este 2025 decidimos tomar una orientación un poco más a invitar personas para multiplicar la información. Total. ¿Sí? Y creemos nosotros que
acercarnos a organizaciones donde tienen esa afluencia tan masiva de personas para poder replicar es algo muy importante. Desde el año pasado pensamos en traer artistas y demás para empezar a multiplicar la información, porque la estrategia del último bosque, como lo decías, la hemos pensado en diferentes capas, desde el fortalecimiento comunitario, y de ahí se desprenden una serie de actividades muy bonitas con las comunidades, la protección ambiental y el desarrollo económico de los medios de vida de las personas que han decidido que el bosque vuelva. Y eso es algo muy poderoso porque cuando uno empieza a hablar de la naturaleza y a contar, a veces se siente muy solo, ¿sí? Total. Y empieza a tener un montón de frustraciones. Y uno dice, ¿será que es que el único que siente esto soy yo? ¿Sí? Y yo creo que a ti te pasa, ¿no? Somos pocos, uno dice, somos pocos, ¿qué pasa? Y creo que el secreto de esto precisamente es eso, unirnos y socializar y publicar y hacer comunidad. O sea, hay gente que en redes sociales hace unas comunidades gigantes con unos objetivos que no son ni siquiera claros o unos objetivos que no tienen realmente importancia. Nosotros estamos hablando de vida, estamos hablando de naturaleza, de conservación, del planeta donde vivimos como tal. Entonces, es totalmente cierto, William, nosotros también pues, llevo 20 años trabajando en fauna silvestre y en muchas ocasiones o nos sentimos que no nos escuchan o nos sentimos pues, ignorados como tal o nos sentimos agredidos por otra parte de la población diciendo, estos están locos. Y, o sea, ¿por qué van a pensar o necesitamos estalar para hacer centros comerciales, necesitamos estalar y acabar bosques para poner vacas y tener comida para mucha gente, sin importar realmente el impacto que se hace en el medio ambiente, las mineras, las explotaciones de diferentes índoles? Ese tipo de cultura no va casi que en contra de los pensamientos que nosotros tenemos y que nuestro pensamiento está enfocado en la ciencia. Entonces es algo como de, nosotros en medicina de fauna hablamos de medicina basada en evidencia. Aquí se habla en conservación basada en la evidencia. No lo decimos porque sí, queremos que no talen ese bosque porque sí, no, es porque hay un corredor biológico importante que si usted lo corta va a terminar acabando con el agua y no va a poder ni siquiera vivir. Entonces, hay una cosa muy interesante en lo que tú dices y es algo que nos pasó en la Macarena y es en este transcurso de años trabajando por el último bosque, pues terminamos contando la historia en diferentes escenarios y terminé con una reflexión y yo dije, ay, pero estoy en un escenario donde estoy contando la historia a la gente que ya está sensibilizada, ¿sí? Y entonces dije, no, acá hay algo extraño y era cómo invitar a los demás actores que nunca invitan a este espacio. Total. Mira, a nosotros nos ha pasado algo muy interesante y es ver cómo vincular a las personas que tienen actividades con la ganadería, con el extensionismo agropecuario. Y empezamos a proponer y dar ideas porque muchas veces decían, oye, Julia, yo no sabía nada del bosque, ¿cómo que se puede caracterizar y vivir del bosque? ¿Cómo que se puede hacer eso? Y eso ha representado en vincularlos, ¿sí? Y en plantear una serie de ideas que representan nuevas opciones en la diversificación de los modelos de vida de las personas que están en el campo. Total. Y eso ha estado muy poderoso. Por ejemplo, te voy a nombrar algo. La agricultura. Entonces todo el mundo dice es que la frontera agrícola está corriendo, pero cuando uno empieza a ver en detalle qué es la agricultura de los colombianos, pues uno se da cuenta que es una agricultura que está limitada. Y tú nombraste al comienzo, somos uno de los países más megadiversos. Inmediatamente tú dices, si somos un país megadiverso, tendríamos que tener una agricultura megadiversa. Total. Y pensarnos en una agricultura megadiversa es ver el bosque con otros ojos y reducir la deforestación, ¿sí? Pensar en vincular a las comunidades que se dedican a la ganadería, en mostrarle cómo vivir del bosque, cómo establecer mejor ese diálogo entre la naturaleza y la producción de la leche o del ganado, también es una oportunidad grandísima en cambiar el modelo de pensamiento y en proponerlo.
Y sobre todo porque ahora la situación del clima, del medio ambiente, es algo que nos está gritando a todos, ¿no? Total, sí, nos dice, nos grita, la naturaleza no se queda callada y hay que saberla escuchar. Y sí, yo pienso que sí, afortunadamente tenemos también varias oportunidades educativas con el tema agropecuario, ganadería y el tema de la agricultura, en donde muchos de estas personas ya están abriendo sus mentes hacia una agricultura sostenible, a donde ya saben que si voy a poner un ganado, un lote de ganado, no tengo que estar deforestando todo eso para darle el potrero o el pasto manteniéndolo así, sino puedo disminuir costos en cierta manera y cambiar ese proceso productivo gringo de establos o de espacios muy amplios de pasto a espacios más reducidos sin tener que afectar el bosque, y puedo mantener una buena producción de lo que esté haciendo, leche o ganadería de carne. Y asimismo lo han hecho en otro tipo de producciones, ya respetando el tema ambiental y eso, y hay muchos también profesionales y científicos que trabajan en eso. Ya el conflicto humano-hombre, humano-animal se ha disminuido drásticamente, porque ya los ganaderos no ven como primera opción matar al jaguar o al puma que se está comiendo sus reses, sino están buscando otras alternativas y están entendiendo que ellos fueron los que invadieron el terreno y el animal está allí y está pues y se va a encontrar pues con un ganado y van a tener diferentes conflictos con ese aspecto y van a buscar otras alternativas antes de eliminar el animal como tal. Entonces, ahora, esto yo pienso que ya lo conocemos, ya hay información y todo eso, pero hay demasiada extensión y hay que seguir promoviendo la parte educativa en estas regiones y en estas áreas para que se siga extendiendo la mejor forma de producción sostenible, por decirlo así. Yo te quiero invitar este 21 en la mañana, a las 10 de la mañana, 21 de febrero, en el Bio Digital en Icononso. Icononso tiene parte del Parque Regional Galilea, como lo tiene Fundae, como lo tiene Villarrica, Dolores. Y allí vamos a hacer algo que se llama la Mesa del Bosque y la Naturaleza. Y en la Mesa del Bosque vamos a hacer como un diagnóstico con la comunidad, con diferentes actores, para pensarnos la conectividad biológica de la zona de amortiguamiento del Parque Galilea. Y es exactamente cómo vincular las diferentes actividades económicas que están en el territorio y hacer una planificación del uso del suelo más estratégico, más sostenible. Una acción muy interesante es cómo volver a tener las cercas vivas, cómo volver a garantizar los corredores ecológicos a partir de que las fincas puedan volver a tener sus bosques, claro que garanticen la conectividad entre los diferentes núcleos forestales que hay, cómo promover zonas de protección en las fincas que garantizan la conectividad, pero que estas mismas zonas puedan volverse también reservas de la sociedad civil, ¿sí? Cómo pensar también en que es mucho mejor tener una sociedad que siembre árboles a una que lo corte. Total. Y una de las razones que tenía Macarena decía, William, es que si el bosque nos genera dinero no lo tumbamos. Entonces no se vuelve en una moda de que es el café, que es el cacao, que es la ganadería, sino al final es el enfoque de cómo entendemos lo que tenemos, ¿sí? Básico. Y aquí en esta oportunidad, yo creo que en estos años de esta región del suroriente del Tolima, tener una discusión ahora sobre la conectividad biológica de un parque que ha tenido un papel histórico grandísimo en todo el conflicto social del país y toda esta historia, pero que a la vez resguarda una riqueza biológica. Yo cada vez que miro reportes de la Universidad Javeriana o de los Andes, dicen que encuentran una especie nueva en el Galilea, y obviamente lo es porque son zonas inexploradas. Sí. Y esto lo digo un poco para que nos puedas invitar a la protección de la biodiversidad, que nos puedas invitar al bioparque. Claro que sí. Sí, pues definitivamente lo que hemos hablado, y como en conclusión de toda esta charla,
para lograr un impacto positivo en esa protección del último bosque se necesitan muchos factores y tienen que involucrarse desde muchos aspectos. Dentro de uno de esos está, y desde que te conocí te dije, el Bioparque Cafam como un centro de conservación ex situ con las puertas abiertas, en donde tenemos el enfoque educativo fuerte, investigativo también muy fuerte, en donde también estamos casi que apoyando completamente a lo que es la Corporación Autónoma Regional y a la Alcaldía Regional en la identificación de las especies que hay allí en nuestra región y cómo podríamos salvaguardar pues toda esta biodiversidad. Entonces sí los invito para que también nos sigan en redes sociales, como también al último bosque, también estamos ahí en redes sociales como Bioparque Cafam, y puedan ir también a conocer todos los proyectos de conservación que nosotros adelantamos y participamos de las diferentes especies que tenemos. Entonces, que vayan, conozcan, los niños son súper felices. Además tenemos no solamente el bioparque, sino una gran cantidad de temas, que eso también es un aspecto importante de cómo atraer el resto de gente que no está convencida de la protección ambiental. Se atrae un poco con diversión, piscinas, etcétera, y cuando ya conocen el proyecto dicen wow, realmente valió la pena. Y lo mismo lo hacen en el tema de avistamiento de aves, todo el tema del turismo ecológico, que hoy en día que se debe trabajar también muy responsablemente. No es solamente hacer un programa de turismo ecológico para ganar algo de dinero, sino directamente a la protección de esas zonas de reserva. Entonces, pues son mil formas de tener que de inyectar todas estas ideas en la demás población que de pronto no tiene el conocimiento y no tiene las herramientas para conocer o trabajar en pro de la protección del medio ambiente. Camilo, pues yo te agradezco por venir aquí al Centro Verde del Último Bosque. Está muy bonito, muy chévere, tienen que venir de verdad. Y pues los invito a todos a que conozcan este lugar que queda entre Melgar y Cononso, en el Alto de la Cruz, donde tenemos pues una agenda socioambiental, cultural, gastronómica todo el año, donde tenemos muchas estrategias de sensibilización, donde vamos a continuar con nuestras cátedras de la naturaleza, donde este año pues vamos a fortalecer nuestra relación ahora con el bioparque para poder contar esto tan importante como es la protección del último bosque que conecta los Andes con el Amazonas. Yo les agradezco a todos y a todas por darnos esta oportunidad de llegar a sus hogares, de que tengan acceso a esta información. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, último_bosque, o al www.ultimobosque.org.